muy buenos días a todos, o sea, buenas tardes ya, estamos en horario ya PM. Muy bienvenidos a todos a este webinar llamado COVID-19, medidas tributarias de apoyo para personas micro, pequeñas y medianas empresas, que va a estar a cargo de don Sergio Flores, director regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Lo invitamos a mantener su micrófono y cámara apagadas para que no ocurra ningún accidente. Y por otro lado, en caso de que tengan preguntas o consultas, las canalicen a través del chat, las cuales las estaremos respondiendo al final de la intervención del director regional. Así que, don Sergio, lo dejamos ahí para su presentación. Ok, bien, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer por la oportunidad de poder contactarnos y poder conversarles sobre algunas de las medidas tributarias que desde el Ejecutivo se han definido y que nos ha tocado implementar como servicio a nosotros. Y básicamente ahí yo voy a hablar de la resolución 10, que imparte instrucciones para el tema de la postergación y pago del IVA en cuotas, la resolución 41, todas estas del año 2020, que también permite la postergación del IVA a los periodos marzo, abril y mayo, y la resolución 77, también de este año, que también permite ahí la postergación de otros periodos, y vamos a tocar tangencialmente posteriormente lo que tiene que ver con PPM, el impuesto de timbre y estampilla, ya para poder ceñirme al tiempo definido. Y ahí la verdad que lo que la institución ha hecho es implementar una serie de, como señalaba, de medidas, y ahí sale entonces esta primera medida que está en la ley 21.207, que tal como ustedes observan es del 21 de enero del 2020, y que el servicio instruyó a través de la resolución exenta número 10 del 22 de enero del 2020. ¿Y en qué consiste básicamente esta medida? Que da la posibilidad de postergar y pagar en cuotas el IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero del año 2019, con una condición: que esos periodos al momento de generar esta posibilidad no estén declarados. ¿Y cuál es el beneficio? Que le da la posibilidad de declararlos en 12 o 6 cuotas mensuales, dependiendo de las características de la empresa. Y estas 6 o 12 cuotas se comenzarían a pagar desde el periodo de enero 2020 hasta el periodo tributario diciembre, ¿ya? Y como digo, tiene que ver con los periodos tributarios octubre, noviembre y diciembre. ¿A quién beneficia esta medida? Bueno, aquí tuvimos que usar lo que había de clasificación conforme a la ley vigente en ese momento para el concepto de micro, pequeñas y medianas empresas, y que decía que eran todas aquellas que calificaban según el artículo 2 de la ley 20.416, y que eran contribuyentes del IVA y que realicen únicamente operaciones que deben emitir boletas. Y aquí hacía una diferenciación: aquellos contribuyentes que emitían boletas y aquellos que solo boletas, y aquellos que emitían además otros documentos. Y para el primer grupo, podían postergar en un 50% el pago del IVA en 12 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Y para el segundo grupo, que son aquellas que calificaban según el artículo 2 de esta ley ya señalada, que sean contribuyentes y que hayan experimentado una caída en su facturación que exceda el 10% en octubre o noviembre del año 2019 comparado con el promedio de 12 meses anteriores a octubre. Y ahí había una tabla y que se podía postergar un porcentaje del IVA conforme a esa tabla, y ya sea en 12 o 6 cuotas. Esto, la verdad que para el contribuyente fue imperceptible, porque el servicio tenía, al momento de hacer estas declaraciones, particularmente las de octubre, noviembre, diciembre, le daba la opción. Por lo tanto, el cálculo de sus ingresos y la rebaja ya estaba hecho por el propio servicio. Y por lo tanto tenía que ahí definir cuál iba a ser el porcentaje que iba, en este caso, a postergar, ¿ya? Eso tenía que ver, ¿no es cierto?, con la resolución 10. Posteriormente sale la resolución 41, que es del 13 de abril del 2020, y que instruye respecto al decreto supremo 420, que es un decreto supremo de Hacienda del 30 de marzo. ¿En qué consistía este decreto supremo? ¿En qué consiste?
es que posterga los plazos para el pago de IVA, que debe declararse en los meses de abril, mayo y junio del 2020, particularmente los periodos entonces tributarios marzo, abril y mayo del 2020, y también con la posibilidad de 6 o 12 cuotas mensuales, dependiendo de las características de la empresa. ¿Ya? Y el IVA postergado se comienza a pagar en el mes de julio del 2020. ¿Ya? Esa era entonces la posibilidad que daba. Pero también, dado que ya teníamos la clasificación conforme a la vigente ley de modernización tributaria, a quienes beneficiaba, y aquí entonces se incorpora un concepto nuevo que no está en la resolución 10, y que son a las micro y pequeñas medianas empresas que cumplen requisitos para acogerse al régimen ProPyme o ProPyme transparente, y aquellos contribuyentes con contabilidad simplificada o renta presunta pueden postergar el pago de IVA en 12 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Y para los contribuyentes con ingresos entre 75.000 y 350.000 UF, pueden postergar el pago de IVA en 6 cuotas mensuales, también iguales y reajustadas. ¿Ya? Entonces, aquí lo concreto es que incorpora otros periodos que no estaban en la resolución 10, pero también cambia ahí cuáles son los requisitos de las empresas que se pueden beneficiar. Y ¿cómo se solicita esta postergación de este IVA? Entonces acá la persona cuando estaba haciendo la declaración le sale esta posibilidad, ¿no es cierto? Y le dice que tiene la opción, en este caso, de lo que ahí aparece, postergar en 6 cuotas sin intereses hasta el 100% del pago de IVA, que está en el código 89, y para eso debía seleccionar el código 778. Este beneficio va a estar disponible para los periodos tributarios marzo, abril y mayo del 2020, y el monto total postergado durante este periodo va a ser pagado, para el caso de este ejemplo, en 6 cuotas. Los otros iba a ser en 12 cuotas. ¿Ya? A partir del periodo tributario, dice ahí junio, pero ese periodo tributario se paga en julio, por eso digo yo que se comenzaba a pagar a contar del mes de julio. Pero dado que teníamos la situación de los contribuyentes que estaban beneficiados con la resolución 10, esta instrucción también lo que dijo que aquellos contribuyentes que se habían acogido a este beneficio les permitía postergar el pago de las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo del 2020. Recuerden ustedes que eran cuotas desde enero hasta diciembre en el caso de las 12 cuotas, y aquellas que tenían que pagarse correspondientes a los periodos marzo, abril y mayo, también le dio la posibilidad de diferirlas o su pago en 6 o 12 cuotas dependiendo de las características de la empresa. Y aquí también las cuotas se comienzan a pagar en el mes de julio del 2020. ¿Ya? Y beneficia a quienes, a los contribuyentes que esta segunda medida, que se habían acogido al beneficio establecido en la ley 21.207, pero aquí sí les da que tienen que cumplir las mismas características, micro y pequeñas y medianas empresas, que cumplan los requisitos para acogerse, como dice la lámina, al régimen ProPyme o ProPyme transparente, y contribuyentes con contabilidad simplificada. En este caso podían postergar las cuotas señaladas anteriormente en 12, iguales y reajustadas, y para el segundo grupo, que eran los mismos que estaba en el primer beneficio de esta resolución, para aquellos que tienen volúmenes de venta entre 75.000 o ingresos y 350.000 UF. ¿Ya? Eso podían postergar esto en 6 cuotas mensuales. Recuerden que esta medida, la segunda, tiene que ver con las declaraciones de octubre, noviembre o diciembre del 2019. Bueno, ahí también cómo se solicita, y en el caso señala ahí que estas personas habían ya postergado el pago de IVA, y para el caso del ejemplo en 12 cuotas, de los periodos tributarios octubre, noviembre y diciembre, van a poder postergar el pago de dicha cuota, y para acceder al beneficio ahí le señala qué es lo que debe hacer y cómo debe ejercer esto. Y esto lo debería comenzar a pagar, dice, a partir del periodo tributario junio, pero en términos concretos su pago es en el mes de julio. ¿Ya? Pero nos queda un tercer grupo que también menciona esta resolución y que son aquellos contribuyentes que hacen la postergación habitual, que está establecida en el artículo 64 y que no es otra que aquello que yo puedo postergar en 2 meses el pago del impuesto, en este caso del IVA.
Y en este caso se refiere a los periodos tributarios de enero, febrero y marzo del 2020 que pudieran entonces diferirse, y estas cuotas van a ser con vencimiento en abril, mayo y junio del 2020, y también se postergan hasta el mes de julio, ¿ya? Y con los mismos requisitos, ya va a depender de 6 o 12 cuotas, según sean las características que vemos en la lámina que está ahí en pantalla, a quienes beneficia, a las micro y pequeñas medianas que cumplan esos requisitos, y a contribuyentes con ingresos, esos podrían postergar hasta 12 cuotas, y los segundo grupo entre 75.000 y 350.000 UF, ¿ya? Y aquí una nota que para poder determinar los ingresos se van a computar también los obtenidos por entidades relacionadas, que en materia tributaria ahí también es algo que siempre el servicio hace, ¿ya? Y la postergación del pago de los giros se hace de la manera que ahí se señala, y que hay un demo que está en la página del servicio y que ustedes lo pueden hacer. Y ahí le dice entonces postergación del pago en cuota. Eso era la resolución 41 que instruía respecto a lo que era el Decreto Supremo 420. Pero después, el 8 de julio, salió la resolución 77 que instruye respecto al Decreto Supremo 1043 del Ministerio de Hacienda del 26 de junio del 2020, que vino a modificar también el Decreto Supremo 420. ¿Y en qué consiste esta medida? Es que se posterga los plazos para el pago del IVA que debe declararse en los meses de julio, agosto y septiembre, y que corresponde a los periodos de junio, julio y agosto del 2020. ¿Y cuál es el beneficio? De nuevo, en 6 o 12 cuotas, dependiendo las características de la empresa. Y acá lo que dice es que este IVA, para aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos, se comienza a pagar a contar del mes de octubre del 2020. Pero acá se agrega un requisito adicional que las otras dos resoluciones no tenían. Y entonces dice a quienes beneficia, y aquí hace una diferenciación que no estaba en la resolución 41, y dice a contribuyentes cuyas operaciones promedios declaradas ante el servicio en los meses de abril, mayo y junio del 2020, reajustadas, hayan tenido una disminución promedio de al menos un 30% del promedio de venta en el mismo periodo del 2010. ¿Ya? Por lo tanto, el requisito ahí era ese, tener una disminución del 30% del promedio de venta, y está orientada a las micro y pequeñas y medianas empresas que cumplan de nuevo los requisitos para acogerse al régimen ProPyme o ProPyme transparente, y a los contribuyentes con contabilidad simplificada o renta presunta. Y pues este grupo, con el requisito que está ahí en letras naranja, puede entonces postergar en 12 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Y el segundo grupo de contribuyentes con ingresos entre 75.000 y 350.000 UF lo van a poder postergar en 6 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Pero para ambos tipos de contribuyentes tienen que cumplir con el requisito previo, y que es que sus ingresos de las operaciones declaradas ante el servicio en los meses de abril, mayo y junio hayan tenido una disminución promedio de al menos un 30% del promedio de las ventas. Ahí hay un error, dice el mismo periodo del 2019 y no del 2010. Ahí la instrucción cómo esto se solicitaba, y de nuevo se tenía que seleccionar el código 778, y este beneficio iba a estar disponible para los periodos tributarios marzo, abril y mayo, y el monto postergado durante estos periodos iba a ser pagado en 12 o 6 cuotas, según cuál fuera la característica del contribuyente, ¿ya? Eso era lo primero que señalaba esta resolución 77. Pero además, recuerden ustedes, de la resolución 10 venían aquellos contribuyentes que habían postergado los periodos tributarios octubre, noviembre, diciembre. Recuerden que la condición era que no estuviesen declarados esos periodos, y a esos contribuyentes les posterga el pago de cuotas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Perdón? Ya. Y las cuotas postergadas, de esa manera, junto con las que había postergado en los meses de abril, mayo y junio, se comienzan a pagar todas estas a contar del periodo tributario septiembre, es decir, a contar del mes de octubre. Recuerden ustedes que
El segundo grupo, las que eran de abril, mayo y junio, se tenían que comenzar a pagar en el mes de julio. Esa también se posterga y se comienza a pagar en el mes de octubre. Pero insisto, son para aquel pago de cuotas por el IVA de octubre, noviembre y diciembre del 2019. ¿Y a quienes beneficia a esto de nuevo? Todos estos contribuyentes que están en los beneficios de la resolución 77 tienen que cumplir con los requisitos que antes mencionábamos. Todos tienen que tener caída en sus operaciones declaradas ante el servicio de al menos un 30%, comparado con el mismo promedio del 2019. Y tienen que ser micro y pequeñas medianas que puedan acogerse que cumplen los requisitos que les permitan acogerse al régimen ProPyme o ProPyme transparente, contribuyente con contabilidad simplificada o renta presunta. Y ese grupo, de nuevo, 12 cuotas, y el segundo grupo, contribuyentes con ingresos entre 75.000 y 350.000 UF, pueden postergar el pago del IVA en 6 cuotas mensuales, ¿ya? Iguales y reajustadas. Bueno, y hay una redundancia, beneficia a los que se habían acogido, ¿no es cierto?, conforme a la ley 21.207, es decir, lo que estaba instruido en la resolución número 10. Y ahí de nuevo, cómo se solicita, pero además venían acá un tercer grupo, que eran aquellas personas que habían postergado los periodos de junio, julio y agosto, esto con la postergación normal, dos meses que puedan postergarla y que van a tener vencimiento en julio, agosto y septiembre del 2020, también le da la posibilidad de postergarla en 6 o 12 cuotas y se van a comenzar a pagar también en octubre del 2020 en la medida que cumplan los mismos requisitos. Y hay un segundo grupo, ¿no es cierto?, que eran aquellos que venían de la resolución 41, que se refería a aquellos giros que eran de los periodos de enero, febrero y marzo, y que ya estaban postergados para pagarse en julio, también le da y lo mueve esto al mes de octubre, ¿ya? Y por lo tanto ahora todos aquellos que venían tanto de la resolución 10 y de la 41 y estos beneficios que establece la 77 quedan para ser pagados a contar del mes de octubre, ¿ya? Y los requisitos, como señalo en la 77, son para todos los contribuyentes que cumplan esas características. Lo primero es que tiene que tener una disminución en las ventas, como hemos dicho, y que sean micro y pequeñas y medianas que cumplan los requisitos que ahí se señala, o aquellos contribuyentes que tengan entre 75 y 350.000 UF, ¿ya? Y para el primer grupo en 12 cuotas y para el segundo grupo en 6 cuotas. Ahí, como se solicita eso, esto cada vez que esté venciendo esa cuota, se hace esta opción, ¿ya? Ahí hay también videos y demos en la página nuestra. Eso lo que tiene que ver con el IVA, ¿no es cierto? Y que ahí lo que hemos hecho, ir tomando las distintas resoluciones, la 10, la 41 y la última, la 77, y la 77 lo que hace entonces ahora es tomar estas dos que estaban antes y mantener los beneficios, pero para la 77 tiene que cumplir el requisito de la caída de venta de al menos un 30%, para poder postergarlo hasta el mes de octubre, en los casos que ahí se señalaban las 4 situaciones que se pueden dar. Y bueno, y uno que también, la verdad que han habido varias medidas de apoyo relacionadas con el impuesto a la renta, pero no, la idea no es ver lo que ya está pasado, sino lo que está vigente. Y ahí recuerden ustedes que hubo una medida y que se hizo la posibilidad para que el servicio condonara, en este caso, los periodos tributarios marzo, abril y mayo, y que son aquellos que periodo tributario marzo, abril y mayo, y que son aquellos que se deben declarar en abril, mayo y junio, y por lo tanto ahí no había suspensión de PPM. Y todos los contribuyentes del impuesto a la renta, que no hacía diferencia de tamaño, pueden acceder a este beneficio y no requieren de ningún trámite especial, ¿ya? Pero hoy día se amplió esta suspensión de los PPM
por los próximos 3 meses, es decir, por los periodos tributarios de junio, julio y agosto, ¿ya? Y en este caso consiste en la posibilidad de seguir suspendiendo el pago provisional, obligatorio primera categoría, que debe realizarse en los meses de julio, agosto y septiembre, pero insisto que corresponden a los periodos tributarios de junio, julio y agosto. Y esta medida también rige para el PPM del artículo 84A, que se declara y paga ya no en el formulario 29, sino que en el formulario 50. Y aquí, ¿quiénes están beneficiados con, con esta ampliación de periodo? Los contribuyentes, y aquí coloca un requisito distinto, cuya base imponible en los PPM haya disminuido en al menos un 30% entre enero y mayo del 2020 en comparación con los meses de enero a mayo de 2019. Aquí, como se solicita, no requiere ningún trámite especial. Al presentar el formulario 29 de las declaraciones mensuales de julio y agosto, junto con septiembre, que corresponden a los periodos tributarios junio, julio y agosto, debe modificar manualmente ahí el monto de los PPM que le entrega la propuesta. O cero si no deseas pagar, o bien un monto parcial. ¿Ya? Y aquí, como digo, el requisito es que sea para aquellos contribuyentes cuya base imponible, los PPM, hayan disminuido al menos un 30% entre enero y mayo del 2020. Ahora, esto también, el contribuyente no tiene que hacer el cálculo porque lo hace el propio sistema y le muestra, en este caso, la posibilidad de, en este caso, de modificar manualmente el monto de los PPM. Otra medida que, y recuerden ustedes que está vigente, que es la disminución transitoria cero de las tasas del impuesto de timbre y estampilla, que se devenga entre los periodos del 1 de abril al 30 de septiembre de este año, y eso está contenido en la ley 21.225, ¿ya? Y eso tiene que ver ya con otro impuesto, que en este caso es el impuesto de timbre y estampilla. Esa, de manera bastante sucinta, son las medidas tributarias que hoy día están vigentes. Hay otras, ¿no es cierto?, que están orientadas a los profesionales independientes y que ahí lo estamos hoy día, está en plena vigencia y que lleva, perdón, voy a buscar a que hoy día, hasta las 8:30 de la mañana, a nivel país, 185.421 personas habían pedido ese beneficio para profesionales independientes por un monto de 44.000 millones de pesos, y para el caso particular de la región hay 16.601 contribuyentes que han solicitado este beneficio, que es un préstamo y que después tiene, ¿no es cierto?, se da un subsidio para su pago con los años de gracia que tiene. Han pedido por un monto de 3.686.858.031, ¿ya? Y de ser aprobada, lo que el Ejecutivo envió y que tiene que ver con estas medidas que se anunciaron ayer por el presidente, también la plataforma por el cual se va a solicitar mayoritariamente estas medidas va a ser por la plataforma del servicio. Así que yo me quedo a disposición de si hay preguntas, alguna consulta, de tal manera de poder resolverla. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para poder verlo. Ahí sí. Muchas gracias, don Sergio. Bueno, aprovechamos también de saludar al asesor regional de Valparaíso del Ministerio de Hacienda, Sergio Cabezas, que se encuentra presente. Y para iniciar las preguntas, quiero invitar a Hernán Morales, si es que está por ahí, para que nos pueda conectar y conectar la pantalla y el micrófono. Y aquí hizo una pregunta bastante técnica, entonces me gustaría que fuera más directa la pregunta. ¿Ya? ¿Hernán? Hola, sí. Ahí. ¿Se escucha bien? Sí, muy Se bien. escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una pregunta más bien técnica, pues las medidas de la postergación del pago de IVA para los contribuyentes al declarar el formulario 29, sale automáticamente la opción de alquilear, la opción si es que tiene el beneficio o no. Pero en cambio los contribuyentes del sistema de tributación simplificada del artículo 29, como no se le hace como una declaración del servicio, uno completa los datos pertinentes y no tiene una posibilidad de hacer eso. Entonces la Sí. pregunta va a ser si es que se puede acoger de igual manera a ese beneficio o no estarían dentro de esos beneficios.
Lo que pasa es que esos contribuyentes, recuerde usted que para los que están vigentes tienen que cumplir ciertas características y ¿Sí? requisitos. Y si me voy a la resolución 77, ya, ahí señala cuáles son esos requisitos, ya, y que en definitiva son los contribuyentes de IVA y perdón, aquí está. Voy a ponerme los lentes para ver mejor, disculpa. Y esto, perdón, vamos a ver la 77, sí. Entonces, esto en el beneficio dice, primero el requisito que tengan una caída en sus ventas de un 30%, pueden prorrogar en la medida que cumplen con los requisitos para acogerse al régimen establecido en el artículo 14, letra D, ¿ya? Sobre impuesto a la renta, pueden prorrogar el impuesto al valor agregado, ¿ya? Y en este caso, los contribuyentes, porque usted me está hablando de tributación simplificada, Sí, de los pequeños contribuyentes, claro, esos los almacenteros. no pueden acogerse a este régimen, en este caso del artículo 14, letra D. Entonces, de igual manera, en este caso para junio, al declarar los débitos de cualquiera de los tramos que estén, debiesen pagarse. Sí, ahí claro, salvo que puede en aquellos casos, y hemos recibido solicitudes de contribuyentes que no están funcionando, ¿ya? Y que en esos casos nosotros hemos establecido, en aquellas que hemos recibido, una resolución para suspender la tributación por esos periodos, la medida, vuelvo a insistir, que no tengan movimiento, Ya. ¿ya? Sí. Bueno, Lorena Soto también nos tiene una pregunta. No sé si ella también querrá hacerlo en vivo y en directo o prefiere que leamos su pregunta. Lorena, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. En realidad es una consulta, no nos pudimos acoger, una de nuestras empresas no se pudo acoger al beneficio por segunda vez, dado que sus ventas no disminuyeron respecto del año anterior. Sin embargo, igual queríamos pagar la cuota que ya se habían diferido los IVA de los meses anteriores, pero en la página del servicio no se pudo hacer. Mi temor es si después nos van a cobrar intereses o también se posterga todo hasta octubre, igual que los que se acogen al segundo beneficio. Pero perdón, ¿eso es respecto a qué periodo tributario? Se acogió al respecto marzo, abril y mayo. ¿Ya? Y después no se pudo acoger de junio, julio y agosto. Correcto. Las otras, para poder también postergarlas hasta octubre, el requisito era que tuviera la disminución de sus ventas también. Si no, Claro. sigue con el beneficio establecido en la resolución 41. Ya, pero Y que era pagar a contar de julio. no me dejó pagarla en julio. Por eso era mi duda. Entonces no sé si había, igual hicimos una consulta formal al servicio por la página. ¿Ya? ¿Y se la respondieron? No, todavía no nos contestan, o sea, lo hicimos al correo del apoyo. Mire, le pido un favor, mándeme Dígame. el caso al correo sflores, ¿Ya? arroba, ¿Ya? sii.cl. .cl. Ah, ¿Ya? perfecto. Y Ya. ahí me Una consulta. plantea la situación y el RUT de la empresa para ver qué fue lo que pasó. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Muy bien. Bueno, seguimos dando el espacio. Bueno, aquí justo llega una pregunta. Dice, dada la necesidad de reinventarse, las empresas están evaluando optar nuevos giros. ¿Cómo está haciendo? ¿Existe algún protocolo especial en este escenario de pandemia para acelerar esos giros? Sí, lo que ocurre es que ahí han habido dos situaciones. Una es que a contar del 1 de julio, por la Ley de Modernización Tributaria, todos los trámites que lo que se denominan ciclo de vida del contribuyente, es decir, inicio de actividades, pasando hasta el término de giro, y todo lo que tiene que ver con modificaciones, tienen que hacerse de manera virtual a través de la página, ¿ya? Pero junto con eso, cuando partió, ocurrió y que ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación, de
de que hubo por parte de algunas empresas un mal uso de esa posibilidad de ampliación de giro. ¿Ya? Y ahí hubieron casos que se presentaron en la televisión, de algunos que simularon una actividad comercial que en la práctica nunca la habían llevado, solo para permitir el movimiento de sus trabajadores y seguir desarrollando la misma actividad que tenían antes. Ahora, eso sí tiene un poco más de restricción, pero se puede hacer a través de la página y le va a pedir alguna información adicional, ¿ya? Y le va a esa información adicional que le va a pedir, le permite subirle al contribuyente de tal manera que sea analizada por un funcionario nuestro y ahí definir entonces si es que requiere alguna verificación de actividad o le van a pedir, en este caso son todas virtuales porque no estamos haciendo verificación de actividad en terreno, la documentación necesaria para conceder la ampliación de giro. Jessica pregunta, tasa cero de impuesto de timbre y estampillas. ¿A quién ¿Sí? está dirigido o es para todos? En el caso de impuesto de timbre y estampillas, este particularmente a todas las está orientada de la siguiente manera. Se disminuye transitoriamente a cero las tasas del impuesto de timbre y estampillas. Y esta aplica, no hace distinción de contribuyentes a todas las operaciones de crédito cuyo impuesto se venga entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del 2020. Por lo tanto, beneficia a todos los contribuyentes. Muchas gracias, dice Jessica a través del chat. Nos llegó otra pregunta, dice, don Sergio, buenas tardes. Para las empresas que tenemos bloqueo de timbraje, ¿cómo podemos hacerlo actualmente para tramitar estos desbloqueos? Claro, ahí habría que ver cuál es la causal. Hay una serie de anotaciones que estaban por todo este tema. Bueno, aquí se cruzaron dos situaciones, ¿eh? dos crisis, la puede llamar. Uno es lo denominado crisis social, que comenzamos a vivir a contar del mes de octubre, y posteriormente esta crisis sanitaria que comenzamos a vivir a contar de marzo. Entonces, hubieron ahí ciertas medidas transitorias que se aplicaron y que para algunos contribuyentes no se pidió cierta documentación, se flexibilizó. Sin embargo, esas tuvieron un vencimiento. Nosotros damos un plazo para que el contribuyente acredite ciertas situaciones. Entonces, esas se comenzaron a vencer, lo que podría ser, si es que tiene alguna anotación, ahí ver en el sitio Mi SI, ver ahí cuál es la anotación y poder comunicarse a través del correo, que en este caso es, bueno, si es de Valparaíso, apoyo.valparaíso, si es de Viña del Mar, el punto Viña del Mar va cambiando el nombre del lugar, en este caso Quillota, La Ligua, que es la unidad. Y ahí se van a contactar una vez que la persona tome el contacto, señale cuál es el problema que tiene y que requiere solucionarlo, le van a decir cuál es la documentación que debe remitir por esta vía, por vía electrónica, a objeto de resolver la anotación, en este caso, que le impide, no sé si autorizar documentos o cuál es esa situación. Porque pueden haber distintas situaciones. Una es que en algún proceso de fiscalización el contribuyente no haya sido ubicado o no haya concurrido a un requerimiento. Otro es que se les quedaron, como digo, pendientes algunas situaciones de verificación de actividad. Y otro es que el contribuyente tenga incumplimientos tributarios y que ahí también, cuando tenía el contribuyente más de 3 periodos sin declarar, también se flexibilizó y se podía hacer una autorización especial para el caso de factura, de autorizar folios, ¿ya? Pero cuando pasó a un cuarto periodo que no está declarado, ahí se estableció también una anotación. Por lo tanto, habría que ver cuál es la situación y en este caso habría que tener la claridad de si un contribuyente de Valparaíso, Viña del Mar, enviar ese correo y plantear la situación, y ahí una persona se contacta por la misma vía y le pide la documentación que debe aportar, dependiendo cuál sea la observación que tiene. Por lo que comenta Claudio, la causal es operación de renta, que dice que se bloquea en forma automática y aún no son citados. Nosotros en la página, yo no sé si, a ver, esperemos un segundo, pero tenemos en la página, perdón, estoy tratando de ver si puedo
pero nosotros en la página tenemos hoy día una información respecto a las observaciones de renta, ¿ya? Y cuáles son las más comunes y cómo se debe, en este caso, resolver. Lo que ocurre es que nosotros hemos flexibilizado en respecto a las observaciones que teníamos el año anterior, se ha flexibilizado bastante, ¿ya? Y se van haciendo reprocesos. Había un número importante de declaraciones de renta que estaban observadas por las declaraciones juradas, que son las que presentan los agentes retenedores. Se hizo un programa especial de contacto expedito, que le llamamos nosotros, que es un contacto virtual, con el contribuyente que estaba con su declaración jurada observada, a objeto que la salvara. Porque la medida que salva esa observación, libera inmediatamente de una serie de observaciones que tienen las declaraciones de renta de los informados. Puede que ahí haya ocurrido de nuevo alguna situación que no tenía que ver con una DJ y tiene que ver a lo mejor con una observación de renta que requiere necesariamente ser fiscalizada, ¿ya? Esa debería, esperamos nosotros, a contar de mediados de la próxima semana, comenzar a salir despachadas las cartas para que las personas, entonces, y ahí les vamos a indicar cómo va a ser la atención. No hemos querido abrir el tema de cuando era, llevándolo al sinónimo de la atención presencial. Cuando era presencial, el voluntario venía cuando quería. Y hoy día lo que queremos es también regular el tema de la voluntariedad y centrarnos en aquellos contribuyentes que son, primero tienen observadas sus declaraciones de renta por montos que están pendientes de autorización y ver también ahí que si eso le está impidiendo realizar algún trámite. En estricto rigor, si tiene una observación de renta, no debería impedirle algún trámite, a no ser que la observación en renta traiga como consecuencia algún incumplimiento y que está además poniendo alguna alerta para realizar algún trámite ante el servicio. Pero si, no sé, voy a hacer lo siguiente, si un contribuyente tiene que justificar una inversión porque declaró renta por 15 millones y según nuestras bases de datos tiene una inversión por 80 millones, esa observación no debería impedirle realizar un trámite a través de la oficina virtual nuestra, ¿ya? Si es que nosotros lo notificamos y no concurre, seguramente en un segundo intento, y está la negativa de no concurrencia, debería salir como inconcurrente a proceso de fiscalización. Habría que ver cuál es la situación, ¿ya? Bueno, Claudio señala que van a aprobar a través del correo ese apoyo.valparaíso@serviciopuestointerno.cl, así que estarán pronto ahí llegando sus antecedentes. Correcto. Me llegó otra pregunta que dice que si existe alguna medida que esté siendo evaluada para rebajar la tasa del IVA actual, dado el escenario económico. No. La verdad es que eso ya tiene que ver con todo lo que son decisiones que competen al Ejecutivo y la verdad es que no. Nosotros como servicio, en los estudios que hacemos, siempre hemos planteado que en la medida que se eliminaran una serie de exenciones tributarias, y que tiene que ver con lo que nosotros denominamos gasto tributario, si se eliminaran un número importante, esas exenciones quizás podría bajarse varios puntos la tasa del IVA y no se afectaría el tema de la recaudación. ¿Ya? Pero nuestro sistema tributario, particularmente lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, tiene una cantidad de exenciones y de situaciones especiales que lo hacen un sistema, yo diría, único en el mundo por la cantidad de exenciones que tiene. Entonces, hoy día, desde nosotros no tenemos información al respecto. Regularmente a través del ministro de Hacienda, al servicio se le piden reportes, informes, y a través del director alguna opinión. Pero hoy día todo va en dos grandes sentidos, en poder materializar todas estas ayudas que el Ejecutivo ha implementado y definido, los beneficios, y por otro lado también a poder que la caída en recaudación, que sí es evidente que está teniendo, solo está explicada por la caída en la actividad económica y no por figuras de elusión o evasión. Y ahí tenemos un tema no menor con lo que ha pasado con este fenómeno del delivery, en donde se ha incrementado. Y claro, ahí hay que hacer una diferenciación de aquella persona, dueña de casa, que a lo mejor lo que hace pan, vende, lo va a dejar, respecto a contribuyentes que
vienen realizando actividad de restaurante de manera habitual y que hoy día están usando el delivery como una manera de generar ingresos, pero también con alguna trampa, dado que no permiten que las personas paguen con tarjeta de crédito, sino que solamente con transferencia. De tal manera que esa información de la venta no llegue a las bases de datos del servicio y no podamos hacer el contraste. Y ahí yo creo que en esos casos, nosotros como servicio fiscalizador tenemos que dar señales concretas y las vamos a comenzar a dar porque ahí tenemos ahí una serie de información levantada que nos va a permitir entonces invitar a aquellos contribuyentes que son, como digo, contribuyentes con inicio y que están usando esta opción del delivery, pero además están incumpliendo su obligación tributaria. La última pregunta, nos preguntan con respecto a la postergación del pago de impuesto renta AT 2020, que vence ahora en julio, ¿existe una nueva postergación de pago? No, al menos hasta hoy día, porque aquí todo es tan dinámico. Hoy día 15 de julio a las 16:42 según la hora de mi computador, yo desconozco aquello. ¿Ya? Bueno, al parecer no hay más preguntas, así que, Bien. bueno, don Sergio, muchas gracias por su tiempo y dedicación para responder las preguntas. Creo que fue, nos llegó una pregunta, ya, la vamos a dejar pasar. ¿Se sabe si el plan de gestión de cumplimiento tributario tendrá cambios debido a la contingencia o sigue igual? Yo creo que ahí lo que hay es que nosotros deberíamos, yo creo que incorporar un concepto en el plan de gestión de cumplimiento tributario que tiene que ver con lo siguiente, que es con una fiscalización equitativa, justa y relevante desde el punto de vista de los focos que hoy día y claramente se han incrementado los focos de incumplimiento. Y es ahí donde deberíamos nosotros poner el acento. Yo señalaba el caso del delivery y claro, nosotros no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, que vayamos a esta señora, de nuevo el ejemplo, que se está ayudando porque perdió su trabajo, le redujeron el sueldo y a lo mejor se está ayudando hoy día haciendo pan y vendiendo entre sus vecinos respecto a un contribuyente con espaldas, con infraestructura y que está utilizando esa misma forma para claramente, por supuesto, generar ingresos, pero incumpliendo conscientemente sus obligaciones tributarias. Y es ahí donde debería estar el foco en atención a esta realidad que hoy día vivimos, de las adecuaciones de lo que tenemos en nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario. Por lo tanto, efectivamente van a haber adecuaciones, pero particularmente cuál va a ser la focalización de nuestros recursos. Ahora sí, parece que no tenemos más preguntas, así que volvemos a reiterar los agradecimientos. De verdad, yo creo que fue casi una clase magistral ahí de su parte para los participantes. No, Así que gracias. bueno, Y ahí están la llegando las gracias. disposición, muchas gracias a ustedes, también a las personas que estuvieron escuchando, participando, y la disposición en la personal y la de la institución para cuando ustedes lo estimen conveniente. Seguramente hoy día hay un tema ahí que tiene que ver con las instrucciones para los regímenes tributarios y que hay mucha preocupación porque eso vence para optar el 31 de julio y aún la normativa no ha salido. Entonces, seguramente cuando eso ocurra, van a haber muchas dudas, inquietudes, y ahí vamos a estar con la mejor disposición a poder aclarar las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener al respecto a través de sus asociados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Sergio, y muchísimas gracias a todos quienes participaron. Sabemos que el director tiene tremenda disposición en resolver dudas, preguntas, consultas y problemáticas o trabas que puedan tener por estos tiempos también, y bueno, y siempre. Así que también a nuestros socios, también cualquier problema que tengan, lo pueden hacer llegar a través de nosotros también y se lo hacemos llegar al director. Así que agradecemos, don Sergio, su haber estado con nosotros durante esta tarde y por supuesto que vamos a tomar su palabra y lo vamos a volver a invitar a un próximo webinar con nuestros socios. Bien, muchas gracias a ustedes y bueno, mañana es feriado, no hay muchas alternativas a estar en la casa, cuidarse y que estén muy bien. Ustedes y sus familias, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, a los participantes les recuerdo que esta presentación la vamos a compartir por si surge alguna pregunta o no alcanzaron a anotar algo. No se preocupen porque les estaremos haciendo llegar esta presentación. Así que damos por finalizado este webinar. Esperamos que nos puedan acompañar en los siguientes webinars que estamos realizando semana a semana. Así que tengan un buen jueves feriado, aunque es raro, no es fin de semana largo, pero que estén muy bien todos. Así que muchas gracias por participar a todos, así que nos estaremos viendo en un próximo webinar aquí en la CRCP. Muchas gracias, chao a todos. Bien, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.